la plataforma digital Sarote TV se trasladó hasta la capital del reino, Madrid, para realizar una entrevista en la Cámara Alta, en el Senado español. Y para ello nos hemos trasladado a la Plaza Cervantes, el más grande escritor de la literatura española. Y desde esta plaza queremos presentar la entrevista que le vamos a realizar al senador de Lanzarote, a don Manuel Fajardo. Bueno, nos encontramos en Madrid, precisamente en la capital del reino, y en el despacho del senador de Lanzarote, en las instalaciones del propio Senado. Queremos conocer un poco cómo es la vida de un senador en este país, qué es lo que hace, cuántos días trabaja, las horas que se pega en su despacho y qué es lo que realmente realiza por su tierra. Nos encontramos, ni más ni menos, que con el senador de Lanzarote, don Manuel Fajardo. Buenos días, caballero. Buenos días, Antonio. Buenos días a ti y a todos los que nos estén viendo y escuchando. Hemos comenzado el año, Manolo, y desearte, eso sí, que tenga un buen año, una buena legislatura, y además vuelves a ser nuevamente senador de Lanzarote, ¿no? ¿Cómo veías tú el panorama en el momento que te presentaste en estas últimas elecciones? Bueno, el panorama con la dificultad que habíamos tenido en la 13ª legislatura, porque sabes que no hubo prácticamente actividad, sabes que fui sometido a la crítica de mis contrincantes políticas, legítima, de que no se habían presentado iniciativas, pero con la misma ilusión y las mismas ganas, como te comenté en más de una ocasión, de poder representar tanto la isla de Lanzarote como la isla de Fuerteventura en el Senado. Y luego, con algo que yo no tenía previsto, pero que conocen nuestros conciudadanos, de el honor que ha supuesto el que haya sido elegido de entre los 113 senadores que tiene el Partido Socialista como uno de los 3 senadores, aparte de la presidenta Pilar Llop, la vicepresidenta Cristina y quien te habla como secretario primero de la mesa, ¿no? Eso conlleva más responsabilidad, que yo he aceptado, porque conlleva, aparte de las labores propias del Senado, representando a la circunscripción electoral por la que me he presentado, también adquirir las responsabilidades propias de ser miembro de la mesa, que como bien sabes, es el órgano que de alguna manera regula el propio funcionamiento de la Cámara. Ahora, recientemente me han atribuido la competencia para todo el tema del personal laboral del Senado, sus reivindicaciones, que siempre sabes que en todo colectivo las hay, tanto del personal funcionarial como del laboral y del eventual, ¿no? Y también como representante del Senado en la comisión mixta que hay también con el Congreso, que tiene que ver con el personal laboral también del Congreso. Y buscando tiempo para, obviamente, no olvidarme de la función principal, que es la representación de Lanzarote y de Fuerteventura, intentar desde este puesto y a través de las gestiones que haya que hacer con el gobierno, pues solventar los problemas que ya tengo una lista que de todos conocida, porque la hemos hablado en este programa en más de una ocasión, para, en cuanto termine de configurarse el gobierno y después de que se produzca la apertura solemne de la legislatura, que se producirá el día 3 de febrero con la presencia del Rey en una sesión conjunta de Congreso y Senado que se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados, pues arrancar, porque ya hemos aprobado hoy en la mesa el calendario de sesiones hasta junio, y ahora falta la constitución de las comisiones y también el calendario de las comisiones, que son 38 las que constituiremos en este Senado. Además te nombran secretario de mesa del Senado. Uh-huh. ¿Qué representa ese cargo para ti? Porque además creo que es el primer lanzaroteño en la historia que ostenta el cargo de secretario de mesa del Senado, ¿no? Sí, creo que es el primer canario, o que soy el primer canario o canaria que tiene esa responsabilidad. Para mí, como te dije, mayor responsabilidad, un honor
y aquí tenemos el recordándonos este vetusto reloj, la hora, bueno, a la hora, para la redundancia de representar a Lanzarote y a La Graciosa. Es verdad que significa una carga de trabajo añadida al cargo de senador, porque yo tengo que venir todas las semanas, haya pleno o no haya pleno. O sea, los senadores que no conforman la mesa, salvo que tengan pleno y comisión, no tienen la obligación de venir a Madrid, pero yo tengo la obligación de venir todas las semanas. ¿Y eso, Manolo, qué significa? Es decir, ¿cuántos días a la semana vienes tú a Madrid al Senado? Pues son de 3 a 4 días, van a suponer prácticamente toda la semana. Sabes que el partido también, yo creo que de forma loable, y yo creo que es aplaudible, ha estipulado que de forma transitoria vamos a recibir a todas las personas los viernes en la sede del partido, mientras yo espero que se busque una sede oficial donde el senador y la diputada, en este caso Ariagona, y los diputados canarios, o sea, los parlamentarios del Parlamento de Canarias, tengan una sede donde podamos recibir a todos los ciudadanos que nos quieran venir a ver. Pero yo siempre digo que el senador o senadora, cualquier cargo público, es una oficina andante, porque no tienen por qué venir a verme. Yo acudiré donde quieran que crean que debo de estar, y atenderé a todas las personas, no solamente en la sede, sino si alguien me solicita una reunión, yo iré. De hecho, te comunico que voy a mandar una misiva, una carta, a todos los IES de Lanzarote, a la UNED, al Centro de Mayores, al Centro de Formación Pesquera, para decirles, igual que estás hoy aquí, ¿no? Para decirles que si vienen a Madrid, si me avisan con tiempo, les puedo organizar una visita guiada al Senado para que conozcan no solamente lo que es el edificio y todo lo que conlleva y la colección de arte que tiene, que es muy importante, conozcan la casa de lo que es el Senado, sino también para que conozcan las funciones del Senado y las funciones del senador. Y aparte de esa invitación que voy a hacer, de esa posibilidad, me voy a ofrecer a ir a cualquier colegio IES de Lanzarote, lo digo por la razón de la edad, a explicar, si lo consideran oportuno los directores, en la hora que ellos quieran, sin molestar las horas lectivas que tienen, para explicarle a los jóvenes de Lanzarote y a los hombres y mujeres de Lanzarote, chicos y la juventud de Lanzarote, cuál es la función de un senador y para qué sirve el Senado. La verdad que no está mal, buena idea de que nuestro pueblo y además los jóvenes comiencen a conocer cuáles son las funciones de todo y cada uno de los políticos que nos representa, y más en organismos superiores como es el Senado del propio Congreso. La idea es muy buena, no sé si ha partido de ti a nivel personal o es de tu propio partido, ¿no? Pero a partido de mí y bueno, ahí los compañeros van a hacer lo mismo, ¿no? Por lo que me han comentado, van a hacer exactamente lo mismo que yo, dirigirse a los diferentes institutos, máxime en una época, Antonio, que como ya hemos conversado en entrevistas anteriores, hay un descrédito muy grande. Incluso se puede dar lugar a una crítica fácil sobre la misión que desempeña el senador, y el Senado. Sabes que hay fuerzas que, aunque están aquí representadas y cobran sus subvenciones los grupos políticos y cobran los senadores, quieren la desaparición del Senado, ¿no? Yo creo que al Senado, como ya hemos hablado en más de una ocasión, hay que darle mayor protagonismo y sobre todo realzar el carácter territorial que tiene, porque yo estoy aquí y no me olvido, porque los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa lo han querido y por tanto a ellos me debo. no, la verdad que sí. Además, yo nunca he estado en contra de lo que es la Cámara del Senado, porque tienen unas obligaciones, además tiene una labor y un trabajo que realiza, más que nada, como yo digo, de tratar de controlar determinados proyectos o leyes que salen del propio Congreso, ¿no? Eso está bien de que
haya otro organismo que supervise la labor del propio Congreso, ¿no? Pero es que además ustedes se acercan, porque es la parte más cercana al pueblo, ¿no? Ustedes acuden a los propios ayuntamientos o a estos organismos educativos, como bien decía, y además es el enlace, como digo, la puerta que abre al ciudadano el poder llegar a un organismo superior para intentar resolver muchísimos problemas que hay, pues por poner un ejemplo, en la propia isla de Lanzarote. Hay un tema que ahora está muy candente y además que ha salido la gente a luchar en la calle y hay pancartas que cuelga de los propios grupos, que es las viviendas, las populares, viviendas de la conservera del barrio de Valterra. Ya el pueblo ha dicho, basta, se acabó, queremos que nos resuelvan este problema ya. Ayer o antes de ayer creo que empezaron a colgar pancartas, ¿no? ¿Qué sabes tú de este tema, Manolo? Bueno, vamos a ver, este tema, lo último, es verdad que se hizo en campaña electoral, pero bueno, yo tengo una palabra, porque esa es la crítica, ¿no? Esta mañana me preguntaron en otro medio, no, es que era el litigio que mantenían los ciudadanos de Valterra con el Instituto Nacional de la Marina. No, el Instituto Nacional de la Marina defendió a los ciudadanos de Valterra frente a las conserveras que querían quedarse con las viviendas por motivos que tienen que ver con el plan de ordenación urbana de Arrecife. Gracias a Dios ese pleito se ganó. Y recuerda, Antonio, que en abril del año pasado se llegó a un acuerdo institucional de la Marina con el Ayuntamiento de Arrecife, por el cual el Instituto Nacional de la Marina se iba a desprender de patrimonio del Estado, porque era patrimonio del Estado después de haber ganado la sentencia, en favor de todas aquellas personas que acreditaran ser propietarias o tener un justo título sobre la vivienda que están ocupando. Por ejemplo, puedes adquirir la propiedad por 30 años de posesión quieta y pacífica de esa propiedad. El primer paso que había que dar es que el Estado lo hiciera, por tanto necesitamos una disposición adicional o transitoria en la ley de presupuestos que permita al Estado, date cuenta que el Estado tendrá que justificar por qué pierde un patrimonio para dárselo a las personas que habitan las viviendas de Valterra. Y lo que se pactó es articular la formalización de las escrituras públicas a favor de los vecinos que representa maravillosamente a Antonio y también la comisión que tienen con la que yo me he reunido, la comisión que les representa, pero bueno, sin ánimo de tensar ninguna relación, lo cierto es que parece ser que por parte del ayuntamiento hay ciertas reticencias a asumir el papel de ser ellos quienes formalicen las escrituras públicas, porque al parecer no tienen personal suficiente para verificar la existencia o no de justo título. A mí me da, lo digo con total sinceridad, ¿no? Ya que hay que buscarle una solución. Yo tengo que intervenir para que se produzca el cambio normativo para poder desprenderse de la propiedad, y luego si el ayuntamiento no puede, pues habrá que buscar una fórmula para hacerlo. Yo creo que también cabe el convenio de colaboración interadministrativa. Si el ayuntamiento dice que no, hombre, puede hacer un convenio con el cabildo y que sea el cabildo quien ayude al ayuntamiento con personal para hacer esa labor. Pero mi obligación, en mayúsculas, y mi misión es intentar resolver cuanto antes, porque lleva muchísimos años, ¿no? Hombre, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. No hay ninguna atisbo, indicio para que la gente tenga algún temor o algún miedo de verse perturbado en la posesión quieta y pacífica de sus viviendas, ¿no? Pero también entiendo a la gente cuando te dice, oye, Manolo, muy bien, pero hombre, si yo tengo mi escriturita y tengo mi inscripción en el registro, como que me quedo más tranquilo, porque si me pasa algo a mí, que esto pase a mis hijos sin tener que heredar mis hijos el problema que lleva tantos años sin resolverse. Por tanto, claro que dentro de mi obligación está esa, que es una de las primeras, dentro de la lista que tengo, que son muchas.
Pues me gustaría que me indicaras un poco así por arriba la cantidad de propuestas que tienes pensado para intentar resolver problemas de nuestra isla. Me imagino que serán muchos los temas que tú a lo largo de la legislatura pues intentarás resolverlo. Sí, mira, por ejemplo, en el tema de costas, que sabes que tenemos afectado, islote del Francés, el tema del islote de Fermina para la disposición o sea, la gestión de él. En el tema del Golfo, en el tema de Órsula, Punta Mujeres, Arrieta, en el tema de la isleta de Tinajo. O sea, los problemas que tenemos en costas, yo después de haber hecho un estudio, yo espero que una vez se constituya la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma, tal como está redactado el nuevo artículo del Estatuto de Autonomía, después de su reforma, eso va a quedar residenciado. Yo creo que puede ser así. Va a quedar residenciado ya no en Madrid, sino en la comunidad autónoma. Por tanto, tenemos una oportunidad de oro para a lo mejor solventar, podría decirte, en la lista tendría 10 cosas, pues nos quitamos a lo mejor 7 que podemos solventar, porque ya sería la propia comunidad autónoma la que tiene, según la nueva redacción del Estatuto de Autonomía, la capacidad de ordenación y gestión de las costas, con la posibilidad de que las concesiones de las autorizaciones las dé el propio Gobierno de Canarias. Yo creo que el Gobierno de Canarias tiene una especial sensibilidad porque hay núcleos costeros, no solamente en Lanzarote, sino otros que tienen esta problemática, que tú sabes que es la de si los núcleos urbanos reunían todos los requisitos para poder ser declarados como suelo urbano antes de la entrada en vigor de la ley del 88 o no. Yo creo que desde un punto de vista de residenciar en el Gobierno de Canarias se puede hacer una interpretación flexible de eso y podríamos dar solución a muchos ciudadanos que llevan mucho tiempo también, incluso sin poder escriturar o con la inseguridad jurídica de que puede pasar con sus propiedades. Y luego no me olvido tampoco de los compromisos que adquirí en cuanto a ponerme en contacto con Defensa para el tema que tú sabes, el tema del cuartel que tenemos en Arrecife, que yo creo que excede mucho en cuanto a los metros cuadrados que ocupa con respecto a las reales necesidades de defensa que tenemos. El tema del CIBE es otro tema importante. Y luego todo lo que tenga que ver y que beneficia a la ciudadanía. Yo siempre digo que nosotros hemos sido siempre un pueblo muy solidario, ¿no? El tema de la llegada de inmigrantes es un tema también importante. Yo creo que es un logro que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor, haya conseguido que se desplace a Canarias el ministro del Interior para hacer un replanteamiento de lo que es los centros de internamiento de extranjeros. Y luego, bueno, aparte de mí, hay otros, aquí tengo unas carpetas que tienen que ver con las iniciativas que presentan otros senadores. Fernando Clavijo el otro día estuvo viendo al alcalde de Teguise, a Osvaldo, que le le trasladó también lo que me había manifestado a mí con anterioridad, un problema que hay de deslinde en La Graciosa. En este caso el problema entre comillas, la discusión viene dada por un deslinde que se hizo en el año 65, que fue modificado en 2006, y que afecta a una línea de casas, la última que hay construida en La Graciosa, que viene partida por la mitad por ese linde que se modificó en el año 2006. Bueno, me preocuparé, aunque sea una iniciativa de otro senador, me preocuparé porque ya le había dicho a Osvaldo, al alcalde de Teguise, que me iba a preocupar. Todo esto cuando sepamos exactamente cuál es la composición de lo que es el nuevo gobierno. Aquí ya no es lo mismo que Costa, porque estamos hablando de parque natural, sería una competencia del ministro de Transición Ecológica y todo lo que tenga que ver con este tema, ¿no? Pero bueno, ya son muchísimas las cuestiones, como ves, sobre las que hay que trabajar. Y hay que buscar tiempo para solucionarlas, no solamente en Madrid, porque claro, si uno está aquí en Madrid todo el día, puedes hablar con las autoridades, que para eso
para eso es uno de los elementos fundamentales por los que te elige la gente, ¿no? Para elegir a alguien que sea capaz de, como bien acabas de definir, de hacer de laxo de conexión entre la demanda del ciudadano y el ministerio que tiene que resolver. Igual que con Canarias, porque yo la misma misión me la pongo con respecto al gobierno de Canarias. Yo soy representante de la isla, tenemos nuestros parlamentarios canarios, pero también no hay ninguna prohibición a que yo me pueda interesar también por los problemas que puede resolver el gobierno de Canarias. Y como te dije en un principio, estás en tu casa y a todos aquellos que nos están viendo les digo que este despacho es su despacho. Este es el despacho, voy a ser muy territorial, el despacho de Lanzarote en el Senado de España. ¿Recibirías tú a cualquier alcalde sin ver colores ni siglas? Hombre, por Dios. Es que es condición sine qua non. Yo, cuando soy elegido senador, lo soy elegido por un partido, obviamente, al cual siempre agradeceré la oportunidad que me dio para poder representar a la isla de Lanzarote y a la isla de La Graciosa, pero esta es su casa. Pero no es que tienen que venir a verme, es que, te vuelvo a repetir, cualquier persona que me necesite, yo iré a visitarlo. Es verdad que muchas veces, Antonio, te plantean cuestiones que no son cuestiones propias del senador, pero aún así, aunque no sean cuestiones propias del senador, por eso te hablaba de la conexión con el gobierno de Canarias, a mí me pueden hacer llegar un problema que si yo, aunque no sea mi competencia, yo sí puedo hacer también de lazo de unión con otros cargos públicos del partido que le pueden dar solución. Yo me tengo que preocupar por todo. Te podría poner ejemplos muy concretos de temas que ya lo hemos hablado, ¿no?, en alguna entrevista, que son municipales, pero vienen a hablar conmigo. Temas personales, de problemas que tienen que ver con situaciones, podríamos llamar dramáticas, porque tenemos la nueva clase de trabajadores pobres, ¿no? O sea, antes trabajar parecía que, o indicaba de que tenías cubiertas todas las necesidades, pero tal como está el tema del trabajo, tenemos no se respeta el trabajo digno, un sueldo digno, ¿no? Hay mucha gente trabajando por 600, 700, 800 euros. Y claro, todos aquellos que nos están oyendo saben que con 700, 800 euros, si tienes 2 o 3 hijos a cargo, hay que hacer virguerías, por no decir milagros, para poder vivir, ¿no? Bueno, cambiando un poco el chip, ¿qué opina del reciente pacto que ha llevado a la presidencia a Pedro Sánchez? Es que era el único pacto posible, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la noche electoral a Pablo Casado no se le hubiera ocurrido decir o explicitar esa caótica idea de que tenía que dimitir el presidente porque había bajado tres diputados? Pues nunca lo sabremos. Porque claro, que lo diga una persona que pasó de 137 a 60 y pico y luego recuperó, llegó a 80 y pico, bueno, pues no deja de ser anecdótico, ¿no? Por tanto, era el único pacto posible si se te cierra la puerta por ese lado. Y luego se dio la curiosidad, no sé si lo hemos hablado, de que el PP le decía a Ciudadanos que se abstuviera, Ciudadanos le decía al PP que se abstuviera, pero al final ninguno se abstenía. Y obviamente eso sí lo hemos hablado, en ese río revuelto, quien gana es Vox, claramente, ¿no? Porque Vox sí dijo de entrada que jamás apoyaría al Partido Socialista, ¿no? Entonces, el pacto es el único pacto que podía darse, salvo, porque después la gente habla mucho pero no dicen la verdad, salvo que se quisieran unas terceras elecciones, y algunos querían terceras elecciones, ¿no? Yo ya te dije que ya unas terceras elecciones no me iba a presentar, porque creo que ya eso sería imposible de aguantar, volver a decir a la ciudadanía, oiga, tienen ustedes que ir a votar por tercera vez. Si ya en Lanzarote hubo un 9% menos, o sea, subió 9 puntos la abstención, pues imagínate lo que hubiera pasado si no tenemos pacto de gobierno. Y ojo, que todavía falta un tema importantísimo para que la legislatura ya echó a andar, pero para la duración de la legislatura es importantísimo el tema de los presupuestos. ¿Tú crees que durarán los 4 años?
Si hay presupuestos, si tenemos presupuestos al 2020... Ese es el problema, que los presupuestos están ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que también el resto de partidos políticos que podrían apoyar el presupuesto saben ya cuál es el panorama y saben lo que dicen las otras fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que hay que bajar el nivel de crispación que hay. Yo espero que el tiempo vaya suavizando en cuanto a las formas, por un lado, porque yo estuve el día 7 y la verdad es que se dijeron auténticas barbaridades. Yo creo que la inviolabilidad y la inmunidad de un parlamentario no te da derecho a tildar de insultar o imputar un delito a otro parlamentario, ¿no? O a otra parlamentaria, con independencia de lo que uno pueda pensar a título personal sobre el proyecto político que representa o sobre la trayectoria política que pueda tener la persona, ¿no? Pero si el ejemplo que se da a la ciudadanía es el de que una cámara es una cámara de hooligan, pues claro, la ciudadanía por eso tiene la mala percepción que tiene. Si todos con mucho respeto defendiéramos nuestras ideas, yo creo que nos vendría mejor a todos. Eso no significa que tú abdiques de la obligación de crítica. Vamos a ver, que a mí me preocuparía muchísimo si el Partido Popular, no lo digo con sorna, alguna vez felicitara la actuación del presidente del gobierno, porque me alegraría, tendría un doble sentimiento. Por un lado, de alegría, pero por otro lado, de preocupación, ¿no? Porque algo estaría pasando en este país, ¿no? Pero hay una cosita que dice el pueblo, y también los partidos políticos, ¿no?, de que Pedro, para conseguir la silla presidencial, ha cedido demasiado a los catalanes y vascos, ¿no? Eso se verá con el tiempo, ¿no? Hombre, ahora lo que toca para la oposición, obviamente, es explicitar, razonar y hacer una crítica. Bueno, cuando tú oyes a uno que, por cierto, fue a la campaña de Joel, al que yo aprecio mucho, que es González Terol, ¿no?, que es un personaje, diciendo que hay que volver a las trincheras, que ellos van a estar en la trinchera y que lo que van a procurar es que este gobierno acabe lo antes posible, pues tampoco dice mucho. Oye, tú haz la crítica. A todo el mundo se da la oportunidad de demostrar con sus actos y sus hechos si efectivamente incurre en eso que se le achaca o no. Todos veremos. Yo confío plenamente en que cualquier negociación que se lleve se va a llevar dentro del marco del marco constitucional y del marco jurídico que nos hemos dado todos. ¿Entonces confía de que se aprueben los presupuestos? Yo creo que sí, por convicción y por necesidad, por las dos cosas. Por convicción, ya no digo mía, sino por convicción de todos en general y de una necesidad, porque es que no podemos seguir con los presupuestos del año 18 prorrogados, ¿no? Si se aprueban los del 20, ya podemos decir que la legislatura como mínimo va a durar de 2 a 3 años como mínimo, ¿no? Y luego después hay muchas cosas que confluyen, Antonio, y que hacen también que los partidos modulen sus discursos, ¿no? Date cuenta que te tienes que poner en la piel de los partidos que hay en Cataluña. Tienen elecciones ahora. Entonces, hay muchas cosas que se dicen cara al electorado. Y luego tenemos también este año elecciones en Galicia y elecciones en el País Vasco, ¿no? Entonces, va a ser un año tormentoso en cuanto a que desde que existen elecciones, pues bueno, se da el combate, que no debería de ser sino dialéctico, entre fuerzas políticas contraponiendo cuáles son sus programas electorales, pero bueno, si se aprueban los presupuestos y pasamos este año con normalidad, yo espero que arranque, bueno, que la legislatura tenga plazo. Hay una propuesta de Pedro que no ha llegado a gustar del todo a los pensionistas, la subida. ¿Quiénes están de acuerdo? Lo toma como una burla, ¿no? No, pero es que burla sería el 0,25. Es que lo que se ha hecho es todo lo contrario de lo que estaba pactado, que es subir las pensiones con arreglo al IPC. Subir las pensiones con arreglo al IPC, el 0,9, supone la no pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. El problema de las pensiones es un problema mucho más complejo. Tiene que ver con la sostenibilidad del sistema. Yo creo que es sostenible. Y después están las contradicciones, ¿no?
Nosotros lo vivimos en primera línea porque somos primera línea de acogida y recogida de personas que vienen buscando una nueva vida. Y antes de ayer leía un artículo que necesitamos pues casi 500.000 de trabajadores para poder sostener nuestro fondo de pensiones, ¿no? 500.000 de trabajadores de fuera. Se calcula que la Unión Europea va a necesitar 40 y pico millones de personas que vengan de otros sitios para poder sostener la propia economía. ¿Por qué? Nosotros que somos jóvenes, todavía no. Yo me considero una persona joven todavía. Pero es cierto que tenemos una pirámide poblacional. ¿Te acuerdas cuando hicieron la crítica de que si esto era el cementerio de los elefantes? Yo no veo ningún elefante por aquí. ¿Te acuerdas que te recordaba que en Lanzarote los mayores de 55 años somos más de un 40% de la población? O sea, tenemos una población que dentro de 10 años va a haber muchísimas personas de más de 65 años, ¿no? En Lanzarote. Por tanto, el tema de las pensiones no es una burla, podría considerarse el 0,25. Una medida para no pérdida de poder adquisitivo, el IPC, con independencia de que yo piense que la cantidad de las pensiones debería de incrementarse, ¿no? Pero es lo que son las pensiones que tenemos, igual que el salario mínimo interprofesional. ¿Te acuerdas que cuando subimos el salario mínimo interprofesional, algunos empresarios decían que iba a paralizar la economía, nos iba a dañar tremendamente? Pues no, mire, no ha pasado eso. Y yo creo que también tenemos que tener la obligación de volver a subir el salario mínimo interprofesional en base a por lo que yo te estoy diciendo, o sea, para que las personas con trabajo no estén en la bolsa de pobreza, porque es curioso, pero eso está ocurriendo, ¿no? Pues Manolo, parece ser que por primera vez en la historia tenemos una ministra canaria, una mujer. Sí, es una alegría tremenda. Responder. Es una alegría tremenda y además, mira, con Carolina yo la conozco hace muchísimos años. Fui diputado con ella en el año 2007. Ella era estaba me acuerdo como si fuera ahora, era portavoz en la Comisión de Sanidad. Tuvo que aguantar algunos improperios tremendos por parte del Partido Popular que gobernaba en ese momento. Y luego, en esa legislatura, fue designada delegada del Gobierno para Canarias. Al frente del Parlamento de Canarias le dio una dimensión que no le había dado, lo digo con todo el máximo respeto, que me llevo muy bien con Antonio Castro, no le habían dado anteriores presidentes del Parlamento de Canarias, y puso al Parlamento de Canarias en valor. Y además acercó mucho el Parlamento de Canarias a la ciudadanía. De hecho, empezó a hacer mesas itinerantes del Parlamento de Canarias por las islas. Y es una persona con suficiente capacidad, eficiencia, y es una persona eficaz, que le ha tocado un ministerio, antes estaba hablando de Cataluña, de muchísima importancia y muy complicado. Pero yo creo que Carolina está adornada de esas virtudes con más una que es importantísima. Te voy a contar una anécdota que es contrastable por la hemeroteca. Si Carolina tuvo como presidenta del Parlamento de Canarias algún problema a la hora de dirigir los debates, lo tuvo con el PSOE, porque nunca confundió la representación institucional con la representación partidaria. O sea, si yo a un compañero creo que no tiene razón, le tengo que decir que no tiene razón, porque soy el presidente del Parlamento. Por tanto, te doy la razón cuando la tengas, y no por el hecho de que tú, porque seas del mismo partido, aunque no la tengas, yo te la dé, porque eso no es ser justo con el resto de partidos políticos. Por tanto, ella tiene más que probada la virtud de la independencia, de la eficacia, de la eficiencia y sobre todo de la capacidad de diálogo. Y en España hace falta muchísimo diálogo, porque, como bien referías antes, cualquier medida que se adopte con respecto a una comunidad autónoma en concreto, pues tiene que ser entendida por el resto de comunidades autónomas.
por ejemplo, hablabas de Cataluña, pero yo quiero que me respeten el fuero canario, y el fuero canario tiene que ver con el régimen económico fiscal, tiene que ver con los convenios que tenemos que firmados con el Estado, y por tanto tiene que ver con que fue una de las promesas que hice en campaña, con el respeto absoluto de la especificidad y particularidad que tenemos por ser un territorio alejado, en primer lugar, fragmentado e insular. Y con Lanzarote y La Graciosa en particular, lo que se denomina vulgarmente el hecho de la doble insularidad. Es verdad que a veces este esfuerzo didáctico no solamente hay que hacerlo en Madrid, sino también en las islas capitalinas, que a veces da la sensación que hay que hacerles un repasito de que somos islas, ¿no? Por cierto, hubo otra canaria que votó en contra de lo que es el nombramiento de Pedro Sánchez. ¿Qué opina? Hablamos de Ana ahora. Sí. Yo tenía la ocasión el otro día de hablar con un representante de Coalición Canaria que me daba su opinión. Yo la escuché el día 7. Tengo por aquí su discurso. Estuve a punto de hacer un artículo, pero después yo consideré que no, porque podía ser interpretado como una injerencia en los asuntos internos de otro partido. Pero su explicación el día 7, o sea, su disertación en ese minuto que tenía, fue una disertación, curiosamente, no habló absolutamente nada del porqué, o sea, no repitió o no se reafirmó el porqué del no, sino que fue una disculpa a su partido por no haber guardado la forma. Yo creo que esto nos va a entender cualquiera. Si nosotros que estamos aquí reunidos tenemos un partido político y tú, por ejemplo, eres quien me va a representar en una determinada votación y acordamos entre todos nosotros que la votación va a ser abstención, y nosotros te citamos en el mismo día donde acordamos y no vienes, y sin avisar, que por eso pidió disculpas, por no guardar la forma, y sin avisar votas no, bueno, 1.000 euros. 1.000 euros. Entonces, bueno, pero eso ya es agua pasada. Y yo espero que, por el bien de Canarias, ella que es representante legítima de los intereses, en este caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y diputada canaria, por ejemplo, en el tema del presupuesto, siempre y cuando, igual que nosotros, entendamos que se respeta el fuero y los convenios que tenemos firmados, pues apoye también los presupuestos. Esa es mi esperanza, ¿no? ¿Es verdad que existe el voto en conciencia? Sí. ¿Es verdad que tú puedes disentir del grupo al que perteneces? Sí. ¿Es verdad que incluso en el reglamento del Parlamento de Canarias no solamente se regula eso, sino se regula la posibilidad de pedir la palabra para explicar por qué has votado en contra de tu grupo? También. Pero, hombre, no estábamos hablando de una cuestión menor. Estábamos hablando de la votación, ya no de elegir, que esa es la equivocación, a Pedro Sánchez, que también, ¿no? Investirlo presidente o no. Es que estamos hablando de que si queríamos bloqueo, irnos a unas terceras elecciones o que no hubiera terceras elecciones, por ahora. Bueno, ya prácticamente para finalizar, hemos llegado aquí a Madrid con la intención, de poder entrevistarte, de conocer tu labor y tu trabajo dentro de estas instalaciones del Senado, pero también porque nos queríamos acercar a esa feria de turismo, que es una de las más importantes del mundo, como es Fitur. ¿Va a estar el senador presente en esa feria? Sí, voy a estar porque, en primer lugar, los senadores, porque el Senado nos ha dado una invitación, porque los senadores yo creo que tenemos la obligación de ir a visitar el territorio del que venimos, para apoyar en lo que podamos, ¿no? También para que nos hagamos visibles, no de fiesta, a trabajar de alguna manera. De fiesta también hay tiempo para el que quiera, ¿no? Voy a pasar por Fitur, y además porque tengo una invitación hecha por el Cabildo Insular de Lanzarote también, aparte de la del Senado,
del Cabildo Insular de Lanzarote, en la que se me invita y se me pide que me acerque. O sea, mañana en la inauguración de lo que es la feria, que es la tercera mayor feria del mundo de turismo, hay que estar. Y hay que estar porque, como bien sabes, el turismo supone más del 30% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Y hay que estar porque hay que luchar por mantener un turismo de calidad, que sigamos teniendo una buena llegada de turistas, y porque hay que afrontar retos como por ejemplo el del Brexit, que tenemos ahí a expuertas. Pero bueno, por los datos que estoy leyendo, ¿no?, de nuestra prensa, de la prensa conejera, parece ser que, pese a que hubo mucha alarma, nos estamos sosteniendo, ¿no? Yo me alegro de que los empresarios ganen dinero, y también me alegro sobre todo de que no se destruya empleo. Y me alegraría muchísimo más de que los empleados tengan un mejor sueldo del que tienen, para que puedan respetar lo que es un principio de derecho europeo. O sea, a igual trabajo, igual salario, mujeres y hombres, y un trabajo digno. Y sobre todo también que se paguen las horas extraordinarias cuando se pagan. Si tú dependieras no fueras un autónomo, ¿no?, dependieras de un tercero, y tuvieras que desplazarte aquí, y estamos en una hora ya de la península fuera de lo que es el horario habitual de trabajo, pues a hora de trabajo que se pague. Bueno, y ya dejarte, como siempre, nuestros micrófonos, por si quieres añadir algo más que se nos haya quedado fuera de esta relación de preguntas. Y yo sí tenía una con relación al Brexit que acaba de nombrar. ¿No crees que ya es hora de que el propio gobierno español o las diferentes instituciones de las comunidades autónomas empiecen a elaborar proyectos, ideas para evitar ese problema que se nos viene arriba, que se llama Brexit, que no nos puede afectar? Sí, lo que debería haber es una mayor previsión. En vez de hacer medidas para contrarrestar los efectos negativos de cualquier decisión, como la que ha adoptado no sé cómo calificarlo, a Johnson, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Trump en Norteamérica. Pero no voy a crear un conflicto diplomático. Para evitar soluciones paliativas deberíamos tener soluciones, deberíamos tener un elenco de ideas novedosas que hicieran que dependiéramos menos de estas circunstancias coyunturales que se dan en un momento determinado. Por eso te hablo de un turismo de calidad, porque yo no conozco a nadie, incluso en esta casa, casi todo el mundo conoce a Lanzarote, pocas personas de esta casa, de todos los trabajadores con los que he hablado, porque bueno, yo he estado en todo el Senado, me he ido a la sala de máquinas donde está la calefacción me he ido a todos los despachos donde trabajan, desde los conductores a los ujieres, para saludarlos y para ver en qué condiciones estamos trabajando, ¿no? Lanzarote tiene una potencialidad tremenda, ¿no? Y nosotros debemos de apostar. Yo no quiero el turismo de borrachera que tienen otros, y lo digo con el máximo respeto, ya lo hemos hablado, que tienen otras comunidades, con el máximo respeto. Nosotros tenemos un turismo que no es estacional, y tenemos una maravilla de isla. Cualquiera que va allí, tú los paisajes que hay en Lanzarote lo verás en el mundo en poquísimos sitios, ¿no? Otras islas todas las islas para mí son muy bonitas, pero bueno, hay sitios que puedes ver en otros lugares del mundo, ¿no? Lanzarote tiene toda esa capacidad de atracción, y entre la capacidad de atracción pues tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que cuidar. Es curioso la reacción que tienen muchos cuando te dicen, bueno, ¿y aquí los edificios? Digo, no, aquí no hay. En las playas, ¿no? Tenemos las alturas que tenemos. Se quedan maravillados, porque claro, vete a la costa levantina, ¿no?, y verás los edificios de 20, de 30 plantas. Nosotros tenemos, ya te digo, tenemos una joya, y las joyas hay que cuidarlas. Y sobre todo después tenemos una cosa que la gente se queda sorprendidísima, que tenemos la amabilidad, que no significa servilismo, de la gente que vive en nuestra isla. Y además se quedan asombrados de la concienciación que tiene el conejero y la conejera con respecto a la defensa de su isla y el graciosero y la graciosera, ¿no?
porque lo seguimos, lo tenemos metido dentro de nuestro ADN. Yo creo que mientras mantengamos eso, vamos a seguir por el buen camino. Y por eso yo lo que deseo es que haya mucho éxito en las instituciones de Lanzarote, gobierne quien gobierne, y mucho éxito al gobierno de Canarias. Porque, como estábamos diciendo antes, vivimos del turismo, pero también tenemos la obligación de diversificar la economía canaria, apostando por el sector primario, y yo no me olvido de ello. Y ahora, antes me olvidé de mencionar el tema de la tuna, por el sector de la pesca, y el tema de lo que es el POSEI y el reparto de fondos europeos. Vienen épocas con la salida con el Brexit, tenemos un problema porque la PAC, lo que es el plan de inversiones comunitarias en temas, se va a ver resentido, ¿no? Habrá que buscar fórmulas que potencien, o sea, que no hagan mermar la llegada de fondos a las Islas Canarias. Y para eso también tenemos que hacer valer la condición de región ultraperiférica que tiene Canarias dentro del propio la Unión Europea, que viene recogida en el propio Tratado de la Unión Europea. Son muchísimos los retos que tenemos, pero tenemos gente muy buena, hombre. Después, dentro del colectivo, Antonio, siempre tendremos pues gente que nos puede fallar, ¿no? Pero yo sí. No, la verdad es que en nuestra isla hay gente, capacidad. Además, el pueblo lanzaroteño es un pueblo, como tú bien dices, abierto, amable. Ha sido siempre un paso internacional, y hemos sabido convivir con toda esa gente que nos llega de fuera. También con la propia inmigración que nos llega de las propias costas. Y termino con esta pregunta, Manolo, y te agradezco de verdad, de todo corazón, esta entrevista. Desearte, lógicamente, toda la suerte del mundo en los años que te pueden quedar de legislatura, y que consigas todos los éxitos, porque los tuyos serán los de Lanzarote, los de nuestro pueblo, ¿no? Manolo, ¿qué opinión me das de esa última salida que tuvo un señor ahí enfrente en Marruecos, que dice que quiere las aguas de Canarias para él? Bueno, lo que, con todo el respeto del mundo, ¿no? El Parlamento marroquí va cualquier decisión que tenga que ver con el derecho del mar y con el derecho internacional no se puede tomar de forma unilateral. O sea, pueden quedar bien a la hora de, dentro de su país, intramuros de Marruecos, pueden adoptar la medida, o sea, pueden adoptar, sancionar lo que quieran, ¿no? Pero eso, efectos jurídicos desde el punto de vista del derecho internacional, no va a tener una. Eso no quita de que nosotros hagamos las declaraciones que tengamos que hacer en las instituciones y a los niveles que sean, sin romper nuestras relaciones en este caso con el Estado alauí, pero lo que no vamos a hacer, igual que decíamos antes que nuestra gente es buena pero no es tonta, y entonces con máximo respeto tendrán que respetar el derecho internacional, o sea que a mí no me preocupa sinceramente nada. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer.